amigos, les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a esta primera edición de meditaciones en el año 2024. Feliz año nuevo para todos ustedes que me han venido acompañando durante todos estos años, desde el 2020 hasta el día de hoy. Muchas felicidades y que todos puedan experimentar la gracia de Dios y que por ello tengan un muy santo y bendecido año nuevo. Comenzamos este año invocando a la Madre de Dios. Así la llamamos, Santa María, Madre de Dios, en esta hermosa solemnidad con la cual comienza este año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida. Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este día comienza con el libro de los Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, nos va a hacer mucho bien el explorar un poco la doctrina y la historia de esta solemnidad. ¿Por qué decimos que María es Madre de Dios? María es Madre de Jesús y Jesús es Dios. Pero no fue fácil llegar a esta conclusión, aunque sabemos que la misma Santa Isabel fue la primera que la llamó así. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, revisando un poco la historia de la doctrina, este 1 de enero comienza pues un nuevo año civil y la Iglesia Católica lo inicia
celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Con esto, nuestra iglesia se encomienda desde el primer día a los cuidados maternales de María, Madre de Dios, la Virgen, quien tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador, es también la que protege a todos sus hijos en Cristo, los asiste, los acompaña durante su peregrinar en este mundo. A ella la llamamos la Theotokos o la Theotokos, que quiere decir en griego la Madre de Dios. Presentaremos pues estos datos muy interesantes. La celebración dedicada a María, Madre de Dios, Theotokos, es la más antigua que se conoce en Occidente. En las catacumbas de Roma, los subterráneos que sirvieron de refugio a la cristiandad primigenia y donde los cristianos se reunían para celebrar la Santa Misa, han sido halladas allí numerosas inscripciones y pinturas que dan cuenta de la antigüedad de esta celebración mariana. Por otro lado, de acuerdo a un antiguo escrito del siglo III, los cristianos de Egipto ya se dirigen a María como Madre de Dios, usando las siguientes palabras: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga las oraciones de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Y esta oración es recogida en la liturgia de las horas desde hace siglos. De hecho, se considera la oración mariana más antigua conocida. Para el siglo IV, el título de Madre de Dios ya estaba incorporado en las oraciones de los fieles y se usaba con frecuencia tanto en la Iglesia de Oriente, Theotokos, como en la de Occidente. En latín se decía Mater Dei. Para ese entonces era parte del sentir común de la cristiandad dirigirse a la Virgen como Madre de Dios. O dicho en otras palabras, los cristianos habían hecho suyo aquel título mariano y lo consideraban parte integral de su devoción y de su identidad. Ahora bien, a pesar de la mencionada convicción de los fieles, en el siglo V, Nestorio cuestionó que María pudiese ser llamada así, Madre de Dios, porque a su modo de ver no lo era realmente. Entonces, la pregunta, ¿Dios tiene madre? En consecuencia, no condenemos la mitología griega, decía él, que les atribuye una madre a los dioses. Sugería él también, arzobispo de Constantinopla. Lo que quizá Nestorio no logró visualizar por completo, arrastrado por el error, fue que su cuestionamiento tenía implicancias cristológicas, es decir, no solo deshonraba a la Virgen María al poner en entredicho que fuese efectivamente madre de la persona de Cristo, única y una, sino que su celo desmedido por proteger la divinidad del Señor le terminó jugando en contra. Claramente Nestorio había incurrido en un gravísimo error que desembocará en los mares turbulentos de la herejía. El arzobispo de Constantinopla había introducido una separación, o más bien una ruptura, entre las dos naturalezas, la divina y la humana, presentes en Jesús. Para la Iglesia, María no podía ser solo madre de la humanidad de Cristo y no serlo de su divinidad, sin que quede afectado el ser más íntimo del Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad, y por ello distorsionar toda comprensión de la obra salvífica, empezando por el acontecimiento mismo de la encarnación. Concilio de Éfeso. ¿Qué pasó allí? Los obispos de aquel tiempo, por su parte, reunidos en el concilio de Éfeso hacia el año 431, afirmaron la subsistencia de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Hijo y declararon: la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. Aquel día los padres conciliares, acompañados por el pueblo y portando antorchas encendidas, realizaron una gran procesión al canto de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora bien, en cuanto al magisterio reciente, San Juan Pablo II, en noviembre de 1996, señalaba lo siguiente: la expresión Theotokos o Theotokos, que literalmente significa la que ha engendrado a Dios, a primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios
y no a su generación divina. Y luego añadía: el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios, hace 2000 años, tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Asimismo, el pontífice señalaba que la maternidad de María no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella naturaleza humana. Además, una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra, enfatizó San Juan Pablo II. Por último, pues es importante recordar que María no es solo madre de Dios, sino también que es madre nuestra, porque así lo quiso Jesucristo. Voluntad expresada en su testamento desde la cruz. Por ello, pidámosle a María poder comenzar este nuevo año y que nos ayude a ser capaces de comprender cada vez más a su Hijo. Como madre de Jesús, es madre de la cabeza, y al ser madre de la cabeza, es madre también del cuerpo, o sea, madre de toda la iglesia. Comencemos este año con buen pie. Pongámonos cerca de ella. Contemos con su poderosa intercesión. Y así como ella, que a veces se encontró en muchas circunstancias que no comprendía del todo, ella lo meditaba en su corazón, lo guardaba aquí y lo meditaba. Seamos personas de meditación. Seamos personas que escuchan la palabra, la llevan adentro, que observan, que miran, que ven y lo llevan al corazón y lo llevan a la oración, lo escudriñan a la luz del Espíritu Santo para poder comprender en lo que es posible humanamente lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros, a la gente, al mundo, a la historia. Que María Santísima nos acompañe en este comienzo de año y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, durante todo este nuevo año a través de este canal. Chao, chao.